7:28 amigos. En la parte anterior yo les indicaba que íbamos a conversar con Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP. Antonio, buenos días. Buenos días, Eduardo, a todos los audio oyentes. Así es. Mira, ¿cómo retomar el tema salarial? Sí. ¿Qué hay que analizar? Porque hay hiperinflación, hay dolarización. La hiperinflación destruye prestaciones, utilidades, ese chequecito que salía cuando te ibas de vacaciones, bueno, cajas de ahorro, porque eso afecta incluso el ahorro en el país. Es imposible ahorrar en el país. Y sobre todo, hasta donde tú sepas, ¿cómo podrías analizar las diferencias que hoy hay en el contexto del salario del sector público y el sector privado? Sí, bueno, Eduardo, buenos días. En primer lugar, creo que es necesario, urgente, reducir la brecha. Sí existe una brecha y una brecha importante. El sector privado, con mucho esfuerzo, el comercio, la empresa, la industria, ha venido mejorando el salario de sus trabajadores por muchos factores. Uno, para que no perder esa experiencia, esa experticia que tienen funcionando y que hace mover esa maquinaria, hace mover esa economía. Pero entonces no puedes crear una brecha en un país, no se puede existir una brecha tan grande. Siempre existió, es bueno decirlo, una brecha entre el sector privado y público, había unas pequeñas diferencias, pero no jamás, nunca existió una brecha tan grande como la que existe actualmente. Ejemplo, tiene un salario, el menor salario ahorita en el sector privado ronda los $100 mensuales, el menor, estoy hablando el que menos cobra, porque se moviliza, bueno, tiene poca experticia, hace un trabajo quizá a destajo, horario, pero en el sector público el mejor salario anda rondando cerca de los 20 millones de bolívares, ¿no? O sea, estamos hablando de dólares, ni siquiera vale la pena hacer el cálculo. Entonces, la primera medida tiene que ser reducir esa brecha que permitiría con el sector público que alcanzar y poder llevar efectivo a la calle, porque Antonio, algunos economistas, Antonio, pero no fíjate, nosotros. antes de que sigas, Okay. ¿De dónde sacas tú la afirmación de que en este momento el promedio del ingreso mínimo en el sector privado es de $100? Lo sacamos de la experiencia diaria porque nosotros tenemos comunicación, nosotros nos desenvolvemos en la calle. Uno lo ve solo entrando en una farmacia, Eduardo. Entras a una farmacia y conversas con alguien conocido que está trabajando allí, sabes cuánto es el salario que está devengando. Entras a algún otro sector y también lo ves. Los médicos, veamos la diferencia de un médico que trabaja en una clínica, ¿verdad? Con las remuneraciones que tienen a nivel del sector privado y con el médico del sector público. Entonces, cuando ves esa brecha, lo que tienes que hacer es trabajo estadístico nada más para poder darte cuenta que hay una brecha enorme que hay que reducir. Ahora, ¿cómo reducirla? Porque es que no solamente perdimos el salario, Eduardo, en el sector público, yo hablo de gobernaciones, hablo de alcaldías, hablo de ministerios, institutos autónomos y todo lo que tiene que ver con el sector público, sector salud, sector educación, aún con algunos bonos que se dan por el sistema patria, que como decía hace unos días, rondan los $25 entre salarios, bonos, la prima de estabilidad económica, el complemento salarial que se está pagando. Incluso antier y ayer empezó a entrar un bono que se denomina complemento, que causó mucho ruido, Eduardo, lo debes haber oído, causó mucho ruido el mes pasado porque tenía muchas diferencias y no hay a quien consultarle esas diferencias. Pero entre esa sumatoria de bonos que por el sistema patria, que unos son salariales, otros no, que es todo un desorden en materia de lo que es la remuneración, el sistema de remuneración del sector público, anda rondando en el mejor de los casos $25. Entonces, esa brecha, mira, puedes colocar el del sector privado, que estadísticamente nos hayamos equivocado y vamos a hablar de que sean $80, pero sigue existiendo una brecha demasiado grande entre los dos sectores. Y estás hablando de más de 3 millones de trabajadores del sector público que estarían afectados por esa situación. Pero es que no solo es el salario, es que, Eduardo, cuando a ti te tocan el tema salud, que ya no tienes la medicina preventiva, que era quizás el mayor o el mejor gancho que teníamos en la administración pública, pues teníamos servicios médicos o teníamos servicios de HCM o servicios de fondos autoadministrados. Cuando no tienes eso, cuando tienes coberturas de 1 millón de bolívares o tienes que estarle pasando cartas de solicitud de ayudas para ver si te la aprueban en un director de personal, entonces pasas, como decía hace unos días, pasas de ser una atención médica a una atención funeraria, que de paso tampoco alcanza. O sea, pero no Antonio, hay una crítica por hacerlo. Antonio, Ajá.
si el trabajador público ahorita, el empleado público, sufre esa limitación que tú has descrito con el salario, tampoco cuenta con el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. ¿O tú quieres decir que las pólizas tienen unos niveles inviables, unos niveles totalmente apartados de la realidad? Eso es correcto, Eduardo. O sea, no es que lo eliminaron de un plumazo o un decreto y salió y eliminaron los HCM. No, ahí están. Pero revisemos cuántas son las coberturas, porque el seguro lo que importa es la cobertura. Por un lado van los costos de la medicina privada, que es al fin de cuentas lo que atiende esas HCM, y por otra parte van las coberturas. Hablas de 1 millón de bolívares, Eduardo, de cobertura para un servicio funerario que todos saben, por poner un ejemplo, un servicio funerario barato anda rondando los $700, $800 con una cremación exclusivamente. Entonces, eso a diario, Eduardo, es lamentable ver cómo las asociaciones de jubilados, los sindicatos tienen que estar mendigando. Pero fíjate, ahora Antonio, ¿qué se hace entonces con el salario del trabajador público ante esa brecha que tú has descrito? Porque aquí recuerda que veníamos a un ritmo de alta frecuencia de aumentos oficiales, pero es que yo te pregunto, hoy en día el salario está en las discusiones públicas, el salario está en la agenda. ¿Qué se va a hacer con ese tema? No, el tema del salario lo oyes, Eduardo, hasta en el tema político. Yo he escuchado candidatos a alcalde hablando del tema salarial, pero no se trata de esto. Se trata de que mientras los aumentos de salario sean dados en función de estos porcentajes que se venían dando, que si lo aumenté 200%, 300%, sí, pero ¿200% de qué? De 7 millones de bolívares no alcanza. Entonces, tenemos que ir y sincerizar la situación. Si el país, ¿cómo se podría? ¿Cómo se podría sincerar? Porque yo no me refiero como debate a lo que ofrezca un candidato. No, yo me refiero como debate a lo que puedan discutir el sector público, el sector privado, el sector empleador, los gremios de los trabajadores. Aquí vemos, Eduardo, está acertadísimo. Es lo que la OIT viene proponiendo, que es una conciliación, un diálogo real con todos los actores que son los empresarios, los trabajadores y el gobierno, por supuesto, para que lleguemos a un acuerdo del salario. En el sector público tienes que calcular el salario en dólares obligatoriamente para que no pierda el poder adquisitivo el trabajador y pueda llevar el plato de comida a la mesa. Así de sencillo, es tan básico como eso. Y en cuanto a la salud, pues vamos a tomar, Eduardo, esos fondos que anualmente se dedican para los HCM, los fondos de lo que llaman la tesorería de la seguridad social, que son estos fondos que se aprobaron de la seguridad social, que se le descuentan a los trabajadores, y vamos a hacer un gran pote para hacer la atención, por lo menos la preventiva, como medida inicial, y después iremos mejorando progresivamente todo el sistema de salud del sector. Bueno, Antonio, gracias por esta conversación, nos mantenemos en contacto, un abrazo. Gracias, Eduardo, a ti y a todo el equipo. Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, una situación compleja que da vueltas y vueltas y vueltas en un círculo vicioso. Recuerden cuando con mucha frecuencia y regularidad se hacían aumentos salariales que al poquito tiempo después se volvían sal y agua por la hiperinflación. 7:37.